Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle nuestra segunda entrevista del día de hoy. Se trata de Ligia Amada Melo, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su ex ministra de Educación, ex ministra de Educación Superior. Tenemos muchos temas, doña Ligia. Vamos con educación. Vamos con educación. Sé que tenemos que tratar ampliamente el tema de los profesores, pero iniciemos con el informe que publicó ayer el Banco Mundial, que es realmente preocupante porque señala que con 13 meses de cierre de las escuelas en la región, porque es un informe regional, las expectativas son que el rendimiento de los estudiantes estará por debajo del mínimo, algo que evidentemente llama la preocupación no solamente en nuestro país. No, indudablemente que la pandemia ha sido un retraso para la educación a nivel regional, a nivel mundial diríamos, porque los informes de la UNESCO también indican a nivel mundial que ha habido un descenso. Y aquí en la República Dominicana es evidente. Yo siempre digo que, bueno, el Ministerio de Educación hizo lo que podía. No había conectividad, las escuelas no tenían condiciones, los estudiantes no tienen tampoco los dispositivos. Pusieron entonces la parte, ya tú sabes, televisión, pero eso es un grupito que lo lleva. La última vez que yo estuve aquí, yo dije que yo creía que 800,000 niños dominicanos en este momento no están asistiendo, no están recibiendo ningún tipo de educación, porque no tienen quien lo dirija. Ahora, el rompecabezas es qué se hace. Es sorprendente cuando uno oye que escuelas que no tienen todavía el agua y que no tienen electricidad, pero fueron escuelas que se construyeron en el gobierno pasado. Yo no entiendo. Entonces, los recibían sin tener la conexión eléctrica y sin tener agua. Yo no entiendo eso. Entonces, urge indudablemente que se acondicionen las escuelas. Yo siempre he dicho que ya este año lo dejen terminar así y que en septiembre o en agosto empiece el nuevo año escolar, pero debe ser presencial fundamentalmente o semipresencial, apoyado con tecnología. También dije aquí que, por ejemplo, tú tienes 40 niños en un curso, bueno, pues lleva 20 por la mañana y 20 por la tarde. O que 3 días a la semana vayan 20 y 3 días, porque no pueden tener 40 porque entonces no van a tener la separación que se requiere. Pero es urgente ya verdaderamente que vuelvan, porque es que la escuela te da la sistematicidad, tiene un profesor a quien responderle. No es verdad que esos niños pueden llevar un programa a nivel de televisión y a nivel de radio. Si podemos estar todos juntos en todas las actividades, ¿cómo es que en la escuela no podemos? Bueno, porque en la escuela hay más acercamiento, los niños se abrazan, no, indudablemente. Para un adulto es más fácil mantenerse, ¿verdad? Tenemos la mascarilla, no la quitamos, por ejemplo, ahora, pero ahorita me vuelvo y me lo pongo. La gente, pero los niños no es muy difícil mantener eso. Entonces, pero por eso los adultos del sistema educativo tampoco han vuelto, porque los universitarios no han vuelto tampoco han vuelto. Bueno, por muchísimas dificultades, porque también pasa lo mismo, hay hacinamiento. Uno tiene la impresión que hay poco aprecio. Yo lo que pienso, mira, en realidad se está vacunando, porque la vacunación ha caminado en la República Dominicana y hay mucha gente que se han vacunado. Yo pienso que ya en septiembre, octubre se pueden empezar a hacer semipresencial. Y siempre he dicho, en las universidades también lo mismo, que haya una parte presencial y otra parte virtual. Eso perfectamente se puede hacer, que no sea totalmente. Ahora, en las universidades los muchachos siguen más la educación virtual porque ya tienen una disciplina mayor, son jóvenes. Lo malo son estos muchachitos de primaria, muchachitos de secundaria, no mantienen. Mire, el retroceso que hay en educación en la República Dominicana, de ese informe del Banco Mundial, si se sacan los datos de la República Dominicana, yo estoy segura que son uno de los más altos. Sí. ¿Y qué hacer en las universidades que solamente la UAS creo que tiene? Pero no se supone que el presencial, 6 semipresencial. No, la UAS lo tiene virtual todavía. La tiene virtual. Virtual totalmente. ¿Y las otras universidades? Virtual también. También. En este semestre, sí. Pero no se quedó de que el día 6 se regresaba a la semipresencialidad. Pero ustedes vieron los resultados, son muy pocos niños los que han asistido, porque los papás todavía no tienen confianza. Ustedes han visto, por ejemplo, salen las fotos, eso da pena, en un salón aparecen 3 niños, 5 niños, 4 niños. Pero también se ha visto que hay muchos profesores que lo que hacen es poner la televisión con el mismo contenido que están viendo en la casa. Exactamente, que tampoco debe ser. Me parece que los padres no tienen confianza todavía de enviar a sus hijos. Bueno, no tienen confianza porque todavía todo el mundo no está vacunado, entonces tienen su miedo. Y además también se hace demasiada promoción negativa. Yo siempre he dicho que en este país dañamos la cosa haciendo tanta promoción negativa. Se dice mucho. A veces ponen las cosas más grandes y asustan a la gente.
cuando lo correcto es devolver la confianza, darle confianza a la gente. Pero aquí se pierde la confianza, ustedes lo ven, ¿eh? La ADP ha jugado un rol un tanto contradictorio en este tema. Primero se resistían a volver, querían vacunas, les dieron vacunas, se siguieron resistiendo. Ahora se están quejando de que hay pocos niños en la escuela. Mira, mi opinión es que en realidad ellos no estaban por volver. Es más cómodo en su casa. Ay, qué bien. En su casa muy cómodo, ellos siguen cobrando igual. Yo creo que ellos hicieron poca disposición. Indudablemente está bien que exigieran, muy bien, que nos vacunen primero, que las escuelas tengan condiciones, tienen todos sus derechos, tienen que hacerlo. Pero también exageran, es lo que te estoy diciendo, que también exageran el problema. Cuando yo digo que la cantidad de escuelas que no tienen agua, oye, la verdad que me es difícil entenderlo, que no tienen electricidad. Me es difícil entenderlo, pues son escuelas nuevas, fueron escuelas que fueron construidas en el gobierno pasado, entonces yo no entiendo. Yo pienso que hay mucha resistencia de parte de la ADP, que ha habido poca disposición. Esa es mi opinión muy personal. Ellos no hacen el esfuerzo, bueno, vamos a volver, vamos a hacer esto. ¿Eso debe hacerlo la ADP o debe hacerlo el gobierno? Porque también si en el gobierno no hay mucha gana, pues la ADP se acomoda allí. Pero fíjate que el gobierno hizo el esfuerzo, porque fíjate, con la presión, que yo no estaba de acuerdo para nada que se empezara ni siquiera el 6 de abril, yo lo dije aquí, que creía que eso debe ser en agosto, debe ser en septiembre, pero con la presión que tenía ellos hicieron el esfuerzo de determinar los municipios que tenían menos COVID y poder iniciar ahí, pero ellos hicieron el esfuerzo y acondicionaron algunas escuelas y han ido los estudiantes, no han ido los estudiantes porque los papás entonces se han resistido. O sea que es difícil la situación en la República Dominicana. En el día de ayer se entregaron 535,000 de unas 8,000 tablets, dispositivos para los estudiantes. Yo creo que eso costó alrededor de 5,000 millones de pesos. ¿Qué valoración le da a usted? Yo estoy totalmente de acuerdo en que, porque yo siempre pienso que la tecnología tiene que usarse no sustituyendo totalmente la presencial, sino como apoyo, indudablemente, por la cantidad de informaciones que puede tener a través de los buscadores. O sea, que hay una cantidad de informaciones que a veces ni los profesores tienen acceso a ellos. Entonces es conveniente que se use la tecnología, pero como apoyo, como un complemento a la educación presencial, nunca sustituyéndolo totalmente. Doña Ligia. Es conveniente eso. Ahora, indudablemente, conjuntamente con que los niños tengan los dispositivos, también hay las problemas empresas, de conectividad. La conectividad, que el problema ustedes lo saben muy bien, que eso depende mucho de las empresas privadas. Porque ¿quién es que conectan? ¿Quién es que pone el internet? No es el gobierno que lo pone, es la empresa. Y las empresas que hacen, que donde no es muy rentable, no te llevan el internet. Entonces también es otra cosa que hay que insistir también, que ellos tienen que hacer un esfuerzo, siempre también lo he dicho, deben hacer un esfuerzo y colaborar, tratar de que la conectividad, porque aquí por ejemplo se dice, bueno, es un país que tiene muchísimos celulares, pero muy poca gente tiene internet en su casa. Entonces esos muchachitos muy bien, van a tener el dispositivo, pero no tienen la conectividad. Ni los profesores mismos tampoco la tienen. Entonces hay que trabajar concomitantemente, tener los dispositivos, pero al mismo tiempo aumentar la conectividad. De lo contrario nos quedamos cojos, Doña vamos Ligia, a decir. así estamos en la educación básica, pero en el Ministerio de Educación Superior se tomó una decisión que ha resultado muy controversial respecto a la eliminación de los exámenes de admisión a la carrera de educación, y lo que se ha interpretado como una flexibilización que va a afectar el nivel, que era lo que se pretendía, que el examen fuera más exigente para garantizar un mejor nivel de los profesores. Claro. ¿Cuál es su opinión sobre esa decisión? Bueno, es una medida a la que yo me he opuesto desde el primer momento. Es más, desde que el ministro mandó esa comunicación, incluso yo le hice una comunicación al ministro y lo visité y le dije, miren, eso es un peligro, porque la ordenanza, la resolución 0915, quien la dirigió fui yo, quien prácticamente la concibió, y con un equipo de 30 personas, incluyendo las universidades donde se imparte formación de profesores, elaboramos la 0915 que se aprobó en diciembre del 2015. Y fundamentalmente, entre otros beneficios que tiene, porque es un currículum más activo, es un currículum por competencia, es un currículum que pretende que los profesores verdaderamente enseñen a estos estudiantes, desarrollen a los estudiantes las capacidades de razonamiento, de pensamiento crítico, que destierren la memorización, exige el inglés como obligatorio, exige el uso de la tecnología. Pero lo fundamental es precisamente limitar, regular la entrada de los que van a estudiar educación. ¿Por qué? Porque en diferentes diagnósticos que hemos realizado, lo hice cuando era director de pedagogía, lo hice en el MESI 2 veces,
en el 10 y en el 14, un diagnóstico de la formación de profesores en las universidades. ¿Y qué se demuestra? Que esos planes de estudio tienen muy cargado en asignaturas pedagógicas y poco en contenido. Entonces los profesores no pueden enfrentarse al estudiante con dominio de contenido porque ellos no lo reciben cuando se están formando. El otro problema, bajo rendimiento precisamente de los estudiantes, universidades que te imparten, por ejemplo, formación de profesores con un día a la semana, eso es imposible, eso requiere de un trabajo más sistemático. Entonces poníamos como regulación fundamentalmente la aplicación de 2 pruebas. 2, el POMA, que es una que se aplica en el MESI, que es sobre desarrollo de habilidades intelectuales, inteligencia, capacidad de razonamiento, pensamiento crítico. Y la otra, que se determinó que fuera una prueba estandarizada. Se hizo una licitación internacional y ganó College Board, que es con asiento en Puerto Rico, pero eso se aplica en muchísimos países de América Latina, incluso aquí en la República Dominicana en INTE se aplica. Y se aplica no para educación, se aplica en INTE para todas las carreras. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar que el estudiante tiene condiciones para desarrollar una carrera universitaria. Lo hacen en INTE. Con más razón entonces lo poníamos, no necesariamente que fuera esa, podía ser otra empresa, pero esa fue la que ganó. ¿Y cuáles son los intereses que están detrás? Entonces, ¿qué determina esa? Esa determina, además de habilidades intelectuales, un poco de dominio de contenido, la capacidad de expresión, la capacidad de razonamiento, un poco de la matemática, o sea, todo el mundo, lo repito 100 veces, todo el mundo no puede estudiar educación. Educación requiere de condiciones muy especiales. ¿Cuál es el problema? Fundamentalmente el siguiente. Como tenemos un bajo rendimiento de nuestro sistema educativo, los bachilleres entonces que ingresan a estudiar educación o que quieren estudiar educación, se queman en la prueba. Al quemarse en la prueba, baja entonces la cantidad. Y las universidades entonces se resisten porque le están entrando pocos estudiantes. O sea, es un razonamiento, yo quiero cantidad y siempre digo, no podemos sacrificar la calidad por la cantidad. Volumen. Claro. Que al final el problema es económico. El problema económico y comercial. Indudablemente, porque no todas las universidades están de acuerdo en que se quite, ¿eh? Déjame decirte, Infodoso la aplica totalmente, Intel la aplica y no resiste. Al contrario, Intel dio opiniones. La UNFU lo aplica y las opiniones que da, al menos que conversé con ella, la decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la UNFU, dice ella, miren, yo le pregunté, ¿cuántos estudiantes ustedes tienen en la 0915? Dice, nada más tenemos 400, profesora, pero eso es una cosa diferente totalmente a lo que teníamos antes. Eso da gusto, estos muchachos son con una capacidad, incluso tienen una creatividad que dice ella, yo me quedo sorprendida. Ese es el tipo de estudiante de educación que requiere la República Dominicana. Eso es lo que no se es busca. cantidad. Exacto. Además, yo no sé cuál es el afán de la cantidad, porque oye bien, la absorción, la capacidad de absorción en el sistema es de 5.000 a 6.000 anual. Por eso la meta se hizo 20.000 en 4 años. Era a razón de 5.000 anual. Indudablemente no se ha graduado esa cantidad por muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque se quemaban. Y segundo, también hubo problemas en que en la aplicación en el MESI hubo interrupciones. Ahí hubo interrupciones. Como ustedes saben, yo me fui en el 2016, que era cuando empezaba a aplicarse. Las nuevas autoridades no cometieron, a mi juicio, algunos errores. Primero, el equipo que había trabajado en el diseño fue anulado y se puso otro equipo en su aplicación. Malo. Segundo, entonces se pidieron asesorías que fueron contradictorias. Asesoría de parte de la Universidad de La Coruña de España y de otra de Barcelona. La de Barcelona recomendaba una cosa, la de La Coruña, y todo eso retrasó otra medida. Como el plan de estudio por competencia, eso no es fácil de elaborar. Yo había recomendado, era una recomendación muy personal mía, de que no se exigiera a las universidades que te entregaran el plan de estudio completo diseñado por competencia, sino que te diseñaran el primer semestre y en lo que se aplicaba el primer semestre diseñaran el segundo. ¿Me explico? De tal modo que los profesores fueran desarrollando, porque eso lleva un esfuerzo, ¿eh? Pero se le exigió, las nuevas autoridades le exigieron que no, que entregaran el plan de estudio completo. ¿Qué ocurre? Que como no podían hacerlo porque no tenían la capacitación suficiente, entonces se retrasaron. Todos esos son obstáculos que permitieron o que provocaron que no entraran. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, todavía son 12 universidades que lo están aplicando y no con todas las carreras, el plan va bien en esas universidades que lo están desarrollando. Por ejemplo, en Infodoso se han graduado creo que 380, pero actualmente tienen 3.900 estudiantes. En octubre se supone que van a salir 6, se aspira
que van a salir 600 graduados. Pero ¿y por qué funciona para unos y para otros no? Y sobre Bueno, todo porque hay muchas otras universidades, por ejemplo el caso de la UAS, que tampoco se supone que la motivación sea la ese es un caso económica. especial. ¿Por qué la UAS entonces Yo te voy a no puede explicar. aplicar esos Yo te voy a exámenes? explicar porque desgraciadamente oí al señor ministro, el doctor Que es Franklin. ex rector de la UAS, por demás. Claro, que fue rector de la UAS, a quien yo aprecio muchísimo, fue muy buen rector. Y además, porque también tengo mucha conectividad con él, porque cuando él fue rector, era miembro, porque el rector de la UAS es miembro del Consejo de Educación del MESI. Del Messi. Y él siempre asistía. Siempre Franklin García asistía. Sí, Fermín. Franklin asistía. Y o sea que Había desarrollamos una la gestión cercanía. con mucha cercanía. Sí. Pero para mi sorpresa, lo oí en un programa de televisión diciendo que a la UAS se había dejado fuera. La UAS no se dejó fuera. Se dejaron ellos. Y te voy a explicar por qué. Porque Ellos se alejaron. Ellos se quedaron fuera. Participaron en la elaboración, ¿eh? Ahí prácticamente Pericles Romero participaba, la actual decana de la Facultad de Educación participaba, como el actual vicerrector académico, Osuna, asistía a todas las reuniones, o sea que la UAS participó en el diseño. ¿Qué ocurre? Entre las medidas que establece la resolución 0915, se estipula que para la formación de profesores de secundaria no sea coordinado solo por la carrera de educación, por la Facultad de Educación, sino por las escuelas especializadas. Que si es un profesor de matemáticas, se forme en matemáticas con orientación en educación. O sea, educación le da la formación pedagógica, pero el responsable de esa formación es el de especialidad. Matemática, física, química, historia, todas las especialidades. Inglés, lo que sea. Y educación entonces le ponen las asignaturas como psicología, aporta la psicológica, pedagogía, pero ¿quién lo coordina? En la mayoría de los países que han logrado desarrollarse en educación, se exige primero una licenciatura en educación, en el área, y luego es que se estudia educación, ¿eh? Profesora. Entonces, por ejemplo, me dicen, muy bueno, porque esos son países desarrollados como Singapur, Finlandia, muy bien, pero eso que aspiramos, lo que aspiramos precisamente Profesora. a desarrollarnos. Espérate, entonces, ¿qué pasó con la UAS? La UAS, al quitarle entonces que ellos no son las que tienen la hegemonía, se le quita entonces un poco lo que se quería evitar, una de las cosas que se querían evitar. ¿Cuál? Una carga académica mucho en pedagógica y poco en contenido. ¿Me explico? Veían entonces que le estaban quitando unos derechos y se opusieron totalmente. O sea, ellos no han entrado, no porque se le opuso, no porque ellos no quisieron. Profesora. Parece que el señor dejaron. ministro no tiene esa información porque él dijo que lo habían la dejado fuera. sacado. Nadie lo ha dejado fuera, se dejaron ellos. Mire, Pero de todos modos, oye bien, es una pena que la UAS no lo forme porque la UAS es la que formaba la mayor cantidad de Claro. profesores. de profesor. Actualmente quien forma la mayor cantidad de profesores es Infodoso, que es precisamente la institución que depende del Ministerio de Educación y que como está dedicado a eso nada más, lo está haciendo sumamente bien. Muy bien. profesora, usted es una gente muy particular porque aparte de su vocación de Porque yo soy profesora, particular. tiene la experiencia en la educación básica, en dirigir la educación básica y además en dirigir la educación Básica, superior. secundaria y superior. Exacto, es decir, usted tiene toda esta experiencia como para llegar a algunas conclusiones importantes de lo que el país tendría que hacer para recuperar un poco el nivel y colocarnos en la demanda de un mundo que va a una velocidad enorme, ¿no? Afectado ahora por la pandemia, porque ese informe del Banco Mundial de alguna manera lo que nos está advirtiendo es hay un retraso aquí de una cosa que no venía bien. Alguna gente ha planteado la necesidad incluso de importar profesores para formar profesores e incluso para impartir cierta materia en las aulas. ¿Usted cree que eso sería necesario? Claro, totalmente de acuerdo. Transitoriamente. Claro. Por ejemplo, la 0915, como establece, entre otras medidas, que para impartir docencia en la formación de profesores debe tenerse una maestría en el área. Como nosotros tenemos pocos profesores con maestría en el área, generalmente tienen maestría en educación superior, pero maestría en química, maestría en física, maestría en matemáticas, muy poco, ¿verdad? Se estableció traer profesores internacionales con doctorado, con PhD, con experiencia. Y oye bien, el gobierno, y eso fue aprobado precisamente en la presidencia, ¿qué se hacía? El 70% del costo de ese profesor lo cubre el gobierno y el 30% la universidad. Se nombró una comisión
nombramos una comisión muy buena se hizo el llamado a las embajadas, se enviaron cartas a diferentes países, a diferentes instituciones para que vinieran. Y vinieron muchísimos candidatos. Se nombró una comisión para seleccionar a esos candidatos y ofrecérselo a las universidades. ¿Qué universidad? Mira, el Infodoso, ¿tú sabes cuántos internacionales tiene? 52. Algunas de las universidades privadas tomaron, pero otras no quisieron hacer caso. El caso, por ejemplo, de la UAS, como no lo implementó, pues tampoco tomó eso. Y déjame decirte que para ese apoyo, en el apoyo a esa formación especializada de maestros, como se quiere, para transformar la educación, oye bien todo lo que el gobierno asumía, becas a las universidades en función del número de estudiantes que tuvieran, ayuda económica a los estudiantes, tanto si estudiaban primaria como si estudiaban secundaria. El apoyo a esos profesores internacionales pagando el 70%, hay que pagarle en dólares, se le paga en dólares y el gobierno aceptó pagarle el 70%. Todas esas ayudas se ofrecían precisamente porque tú tienes un 4% en educación, pero hemos visto que los resultados no tenemos. Tenemos cobertura, pero no tenemos calidad. No hemos mejorado en la calidad. ¿Cómo tú puedes mejorar la calidad? Si tú no transformas la formación de profesores, tú no vas a transformar ni el nivel inicial, ni el nivel primario, ni el nivel secundario. Con un círculo vicioso. Si no siguen saliendo buenos egresados, ¿qué va a pasar? El que llega a la universidad llega con poco nivel. ¿Qué hace la universidad? Que entonces le pone cursos, un colegio universitario, por ejemplo, un curso remedial, que en realidad no es tan remedial porque no da tiempo. No da tiempo porque para que verdaderamente salga un buen egresado, tiene que tener lo primero que tiene que tener una buena lectura, aprender a leer bien, a comprender lo que lee. Pero ya es muy difícil que en la universidad lo aprenda. Sí. En lectura comprensiva en el penúltimo lugar de PISA. Exactamente. Entonces, precisamente eso es lo que se quería. Eso es lo que se quiere con la 0915. Mira, yo sinceramente tengo totalmente una mortificación con ese problema. Si yo veo que se quita la 0915, yo voy a llorar, te lo digo sinceramente. Ay, no llores, Yo voy a llorar, porque es un retroceso grande a la educación dominicana. Sí. Se le haría un daño, pero lo que se dice un daño, porque fue un intento, y lo que hay que hacer es fortalecer ese intento, que el MESI ayude, que el gobierno siga ayudando, que se le dé un seguimiento, que se exija. ¿Qué pasa, por ejemplo? Óyeme lo que está establecido en la 0915. Cuando se aplican esas pruebas y el estudiante no da, lo que se pide es que se le pongan cursos de nivelación, 1 semestre o 2 semestres. Pero además de eso, yo te digo a ti, bueno, pero si no dan para estudiar educación, si tienen bajos niveles, vamos a aplicarle una prueba vocacional para ver a qué carrera pueden ellos ser exitosos. Bueno, y vamos a orientarlo para allá, pero no me sacrifique la educación. Bueno, muchísimas gracias a Ligia. Entonces no vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Sí, bueno, ese es un motivo para invitarla de nuevo a Matinal. Despedimos a Ligia Amada Melo, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, ex ministra de Educación, ex ministra de Educación, Ciencias y Tecnología. Un placer tenerlas aquí. Hay que decir que la mejor manera de hablar de la fuerza del pueblo es hablar de educación. Sí. Bueno, ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, estaremos aquí en una nueva jornada de Matinal. Mira.